Entonces, bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy, con la participación de el profesor Ilan Semo, quien es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, fue coordinador del posgrado en el Departamento de Historia de esta misma universidad. Sus especialidades son la historia del tiempo presente, la historia intelectual y el estudio de las relaciones entre la cultura y lo político en la historia moderna. Imparte las cátedras de historiografía de la Ilustración, historia contemporánea de Europa e historia de México en el siglo XX. Y para esta sesión nos presenta el tema ¿cómo escribir la historia del Partido Comunista? Entonces le damos la palabra al doctor Ilan Semo. Les recuerdo que tienen 20 minutos para la participación y al final de todas las participaciones tendremos un espacio para intercambiar preguntas, respuestas y perspectivas en torno a lo que se discuta hoy. Bienvenidos y gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que algo salió mal con el título que estaba anunciado de mi ponencia. No sé si fui yo o... El título oficial es ¿Cómo escribir la historia del Partido Comunista? Que parecería como algo totalmente arrogante, ¿no? Que sé cómo escribir la historia del comunista. En realidad, la historia del Partido Comunista primero ha sido escrita durante mucho tiempo. Los mismos militantes, los mismos intelectuales del partido empezaron a escribir su historia desde muy temprano. Ya en los años 30 hay una historia hecha del Partido Comunista por los propios comunistas. Y ni hablar después de los años 40, 50, el libro clave de Arnoldo Martínez Verdugo, Trayectoria y Perspectivas del Partido Comunista, que es una reflexión del 64. Y hoy, pues ya la literatura nos desborda, porque hay una nueva generación de historiadores formidables, muy inteligentes, muy minuciosos. Tienen la ventaja de poder acudir a los archivos, a los testimonios. Carlos Illades, Elvira Concheiro, Daniel Kent, sociólogos, historiadores, politólogos, intelectuales. John Lear, que se dedica paradójicamente a la Liga de Escritores Santia Alalear. Del lado de las mujeres, Verónica, cientos. Yo creo que dentro del mundo de los partidos en México, el Partido Comunista Mexicano es sin duda el que más ha atraído la atención de la historiografía. Son auténticamente cientos de libros dedicados hoy en día al propio partido, a sus aspectos. Ningún otro partido ha atraído tanta atención. Lo que me asusta es el silencio sobre el PRI, por ejemplo, que gobernó, esperemos, 90 años el país y haya desaparecido. Nunca sabe uno con el PRI, ¿verdad? Se le mete siempre uno por la ventana, pero del PAN poquísimos. Ni hablar si ustedes van hacia tópicos selectos, la historia de los movimientos agrarios en el país, siempre van a encontrar alguna organización que tenía que ver con el Partido Comunista, la historia de los estudiantes, de los trabajadores, de las grandes movilizaciones sindicales, de los 30, los 50, los 70. La historia de los intelectuales, hoy está muy de moda esa historia intelectual, es inconcebible sin el Partido Comunista. En algún momento vi a Paco Ignacio Taibo con una camiseta que decía más revueltas, menos paz, ¿no? Simpática. Los dos vienen de la tradición comunista, revueltas y paz de los años 30. Revueltas permaneció en ella, paz se fue a otro lugar, pero dentro de los 10 intelectuales más significativos del país, esos dos se originaron en esa potencialidad intelectual que fue esa tradición. Si ustedes ven al último Paz, por ejemplo, dice cosas como hemos pasado del totalitarismo del Estado al totalitarismo del mercado. Es su crítica. Eso solo se le ocurre a una persona que fue educada
en ese país, no a un liberal. Yo diría que al ver, si nosotros hiciéramos una suerte de elección virtual, así por votos, ¿no? Seamos los partidos, todos los estudios que se le han dedicado, el PSM tiene una mayoría no relativa, absoluta. Ojalá lo hubiera tenido alguna vez en el Parlamento en México, pero en la República de las Letras es increíble la atención que ha ocupado en los últimos 20 años, realmente. Eso es un fenómeno que va mucho más allá de ser un fenómeno de una preocupación intelectual o historiográfica. Es un fenómeno mucho más profundo. Yo quisiera imaginar, váyanse por ejemplo al mundo de la historia de las guerrillas, con excepción de, creo que de la guerrilla de Genaro Vázquez, que tiene que ver más con el nacionalismo, etc. Hoy se habla del socialismo armado, porque una multitud de esas organizaciones provinieron del Partido Comunista, etc. Yo creo que el Partido Comunista, más que un partido en la vida política del país, devino ya un lugar en la memoria. Devino un archivo de la sociedad mexicana para el siglo XX, al menos desde la perspectiva de los ambajes de la memoria, tal y como vemos el siglo XX. El siglo XX mexicano es inexplicable sin la presencia del partido. Va mucho más allá de una preocupación historiográfica, ideológica y política, una fuerza propia. Y son los lugares de la memoria. Creo que la guerrilla esta socialista ocupa ese otro lugar en la memoria, sin duda. Es impresionante que los años 60, 70 sean solo absorbidos por la guerrilla. No hay nada más, no se escribe sobre las luchas sociales. Así es, punto. Los historiadores deben tomar la historiografía tal y como. Una sociedad recuerda ciertas cosas por ciertos motivos y no recuerda otras por ciertos motivos. Yo creo que esa guerrilla es recordada por su filiación con el mundo comunista. Si hubiéramos tenido aquí montoneros, no sabríamos qué hacer. Si montoneros son una deriva del peronismo, ¿no? Hubiera sido como priistas guerrilleros, no hubiéramos sabido qué hacer. Archivo, lugar, eso es el Partido Comunista, es algo muy complejo de analizar. Yo lo único que quería decir aquí, ahí no me paso los 20, pero dame un segundo. Sería señalar 4 o 5 aspectos de la forma en cómo está siendo escrita esta historia hoy en día. Y a partir de una treintena de libros que he revisado, todos muy interesantes porque van desde los grandes problemas de los relatos ideológicos del PCM hasta estudio de casos individuales, presos, guerrilleros, todo. Hay absolutamente todo, vida cotidiana, cultura, estudios regionales, mujeres, no se imaginan. En cada estado, en una universidad siempre van a encontrar 5 tesis dedicadas, el PCM en Querétaro, en Tamaulipas, en la lucha de los años 20. Es increíble el archivo vivo que se ha constituido. Es el lugar grande. Déjenme decirles 4 o 5 percepciones aquí a vuelo de pájaro para hacer una reflexión de por dónde va a seguir siendo escrita esa historia, cuáles serían hoy los desafíos que nos presenta. En primer lugar, creo que es básico hacerse una idea desde dónde hay que escribir la historia del Partido Comunista. Y por desde dónde hay que escribir la historia del Partido Comunista me refiero al lugar social, por supuesto. Hay dos aproximaciones a este problema. Uno que inscribe a la historia del Partido Comunista dentro de la historia de la izquierda en general. Aquí aparecen problemas tremendos y difíciles de resolver. Son historias muy edificantes, muy buenas, siempre en el intento de construir el concepto de izquierda para darle una ampliación. Déjenme decirles algunos problemas que presenta inscribir a la historia del PC dentro de la izquierda en general, ese concepto amplio. Una discusión que acaba de suceder antier. Vargas Llosa hizo su interpretación de los acontecimientos de Chile, un autor del que no nos queremos acordar, pero nos acordamos porque es buen provocador. Vargas dice cosas buenas, nos obliga a pensar. Dice el misterio de la rebelión chilena. ¿Por qué es un misterio para Vargas Llosa? Porque para Vargas Llosa
fue la izquierda chilena, a lo que él llama la izquierda chilena, la que gobernó a Chile desde los años 90 en adelante. Él define a la Concertación como una forma de izquierda democrática. Atilio le contesta: por supuesto que la Concertación no fue de izquierda, es la derecha neoliberal. Te equivocas, no sabes nada de Chile. Si ambos hubieran hecho un esfuerzo un poco más sutil y abandonar el concepto de izquierda, entrarían mucho más a la tremenda, explosiva y fantástica historia chilena que hoy tal vez augura la primera revolución del siglo XXI. En la Concertación, en efecto, Democracia Cristiana, Partido Radical, pero hay un partido muy especial, que es el centro de la Concertación, es el Partido Socialista Chileno, el Partido de Allende, pues. Y la Bachelet no es cualquiera. Padre fue asesinado, torturado por la Junta. Ella misma fue torturada. El Partido Socialista Chileno pasó de un partido más radical que el Partido Comunista, ante el Salvador Allende. A ser parte, digamos, del paradigma, yo diría, socialdemócrata. Entonces, no es una coalición de izquierda, como quiere Vargas Llosa, pero hay un partido que definitivamente en la historia chilena proviene de la izquierda. Tiene esa preocupación. Y en la calle está el Partido Comunista y el Frente Amplio, y se están confrontando. Y llevan 30 años confrontándose. Muchos de ustedes no conocen esa confrontación, pero para la historia íntima de la izquierda y del socialismo en el siglo XX es básica, porque esa confrontación se inicia entre 1912 y 1914 y es la escisión de los bolcheviques, el consejismo italiano, el espartaquismo, etcétera, de la socialdemocracia. Ahí comienza el drama. Y después con la Revolución Rusa. Socialdemocracia, que fue socialista hasta los años 50, o el intento de encontrar una vía de apropiarse del capitalismo para negarlo. Y la tradición comunista, con esa tradición insurreccional, revolucionaria, etc., son el Caín y el Abel de la izquierda del siglo XX. Coexisten como dos hermanos, son inconcebibles separados. Eso me lleva a pensar a mí que aquí tuvimos algo parecido: Partido Popular Socialista, Partido Comunista versus guerrillas, etc. Yo creo que la izquierda es un concepto demasiado genérico, ni hablar del progresismo y el populismo, sobre el cual voy a entrar. En el Manifiesto Comunista, cuando Marx quiere definir el tipo de socialismo que prevé para el mundo moderno, no establece su definición con respecto al catolicismo ni al liberalismo. Lo establece de manera aristotélica. La única manera de distinguir una unidad analítica es a partir del uno en su multiplicidad. Compara los socialismos: socialismo feudal, socialismo utópico, socialismo industrial, socialismo tal, y hay un socialismo radical, revolucionario. Yo creo que el método es correcto, porque sirvió durante 150 años. No es invento de Marx, es un método griego, y es pura lógica de cómo se establece el uno en su propia multiplicidad. Así deberíamos proceder. Yo creo que la primera pregunta es: hay que abandonar un poco la idea de la izquierda para instalar el Partido Comunista en general, meterla más en el universo, en la galaxia del socialismo o del comunismo. Ese es su hábitat. Yo creo que al ver lo que se entiende hoy por izquierda, no se entiende una corriente política, se entiende prácticamente un troisième état, un tercer estado. Pero el troisième état en el siglo XVIII es aquello que niega al absolutismo. Es el origen del mundo. Ahí están todos. Ahí están los artesanos, están los burgueses, están los obreros, en ese troisième état. Eso es lo que llamamos izquierda. Porque desgraciadamente los bolcheviques acabaron por las malas con los mencheviques. Y la socialdemocracia alemana acabó por las malas con el espartaquismo, de manera muy violenta. Esa es la historia, no trágica, esa es la historia de la izquierda.
el lazo de una unión contra él. Ahí se está enhebrando una forma social, en eso que, de muchos componentes. Por eso analíticamente no es ideal para analizar la historia para mi gusto del partido. Se puede, pero los estudios que yo he visto que la instalan más en la tradición social, la multiplicidad de variantes de la tradición socialista son los estudios. Dos, otra manera incorrecta de hacerlo, vincular el PCM al comunismo. Falso. El comunismo en México tuvo N variantes: maoísmo, trotskismo, guevarismo, consejismo, el autonomismo zapatista, etcétera, etcétera. Cuidado con eso. Esa es la más frecuente, ligar comunismo con partido comunista. Eso es pésimo porque no distinguimos a ese lugar de la memoria en su multiplicidad, no entendemos su fuerza. Una entidad social solo apunta hacia el futuro si es capaz de producir a su antítesis, y su antítesis en su propia intimidad. Comunismo es un movimiento muy complejo en México. El Partido Comunista ocupa un centro, sin duda alguna. Dos, otro problema conceptual. Hay una distinción, si queremos abandonar, otro motivo para abandonar como punto analítico, no quiero abandonar el concepto de izquierda, sino como punto para hacer nuestras categorías eficaces. La distinción entre el mundo del socialista, el Partido Comunista, y las otras formas de la izquierda nacionalista, etcétera, etcétera, es muy clara. Es lo que todos nos quejamos cuando militamos tantos años. Las organizaciones comunistas, y muchas, incluso las organizaciones socialdemócratas, estaban imbuidas en una doxa, es decir, en un mundo conceptual creado por ellas mismas, que muchas veces definimos como una estructura dogmática. Eso el populismo y el progresismo no lo tienen. El progresismo no lo tiene. El populismo, el progresismo, el líder puede despertarse en la mañana e ir a vender chatarra, en la noche puede ser el lado más audaz, hoy es de izquierda, mañana es de derecha. Ese es el problema del progresismo, por eso depende de las figuras. El comunismo dependía de las ideas, de la identidad en el mundo de las narrativas y los discursos. Eso lo hace muy distinto. Uno dirá, bueno, dogmáticos sí, pero cuidado, porque el dogmatismo es la incubadora de las mejores ideas del mundo cuando se opone a él. El inventor de la razón, Descartes, era jesuita. Inventó el concepto de razón para pensar fuera de la religión. Paz, revueltas, tantos intelectuales en el siglo XX, de la crítica a la doxa surgieron las más maravillosas versiones de la modernidad. 3. Esto es una distinción total. Por eso yo diría, por lo pronto, hacer esa historia, ¿no? El concepto de revolución es básico para el comunismo. El comunismo en México y el concepto de revolución en general del comunismo. Y fue este concepto trae consigo muchas derivas, sin lo cual no entenderíamos incluso la vida cotidiana de los comunistas. Por ejemplo, ascesis. Ascesis es cuando un individuo, teniendo todo el sistema de seguridad en su vida, por incomprensibles razones, renuncia para hacer una revolución. Madero es un ejemplo. Un hacendado, etcétera, que invierte la vida, la familia. El comunismo estuvo lleno de ascesis. Lleno de gente que sacrificaba sus vidas enteras por hacer este país mejor. Eso no lo tienen las otras izquierdas. Tienen al funcionario del Estado, el que exige salarios, etcétera, etcétera. Tienen esta cosa. Claro, curioso, porque aquí se explican dos cosas. Es este concepto lo que lleva a los comunistas a tener una visión sobre sus propios caídos que lo distingue tanto del progresismo y del populismo. Los socialistas, los comunistas, veneran a su gente todo el tiempo.
son el punto de partida de su memoria. El populismo solo venera a su papa. El único muerto venerado por el PRI es Colosio, el único. Los únicos muertos venerados por el PRD y lo que siguió, nadie. No sé cuánta gente mató Salinas entre 1993. Las cifras van más allá. Y fue Colosio el instigador de esos asesinatos. No por cosa gratuita llegó a la candidatura a la presidencia. La única figura que el PAN venera es su papa, Cloutier. No saben la cantidad de muertos que tuvo el PAN desde los años 50. La cantidad en Baja California, en Guadalajara, etc. Esa es la distinción radical entre esas dos historias. Morena no venera nadie. Son muertos de trámite. Esa es la gran distinción. Los montoneros no saben qué problema le hacen los montoneros a Cristina y compañía. No quieren ni saber de ellos, ¿verdad? Porque el peronismo no puede aceptar un estatuto de esa naturaleza. Quinto, acabo, 5 minutos más. El partido. Para el mundo comunista, el partido fue la patria. La patria. El partido lo era prácticamente el centro central de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. No veo esto en los estudios. Si ustedes ven las revueltas, la mitad de revueltas es el partido como una pesadilla, la burocracia, hacia dónde va todo esto, etcétera. Sí, 1 minuto y termino. Y yo creo que no el drama, sino yo diría que el fin del comunismo, de ese comunismo del siglo XX, digo el comunismo del siglo XX, porque creo que habrá un comunismo del siglo XXI, cuando veo Chile y otras cosas, Francia, las cosas que pasan, indignados, estoy seguro que va a tener otras formas. Pero si nos preguntamos por la decadencia y después la disolución, hay 2 elementos básicos. El concepto de revolución se retrajo en los años 90. Empezaron a aparecer cosas como transición, etcétera, etcétera. Y los partidos en la estructura política de la modernidad tardía tienen poco que ver con la ideología, poco que ver con la bolsa. Ustedes le quitan el estatuto del partido y le quitan el estatuto de las narrativas de la revolución, el comunismo es obvio que no tiene, ese comunismo resultaba ya inadecuado para la modernidad tardía en general, como se puede ver en muchos países, no solo en México, etc. Surgirá otro de una manera muy distinta, ligado a otros grandes referentes. Y aquí acabo. Es cierto, algunas historias hacen mucho hincapié en que el Partido Comunista fue uno de los pocos partidos preocupados realmente por el tema de la desigualdad en México. La desigualdad en México es un problema del cual todos hablamos y no preocupa a nadie. Y cada vez que a alguien le preocupa prácticamente, surgen las armas. Esa es la verdad. Cuando alguien dice distribuyamos la riqueza en este país, surgen los verdaderos problemas, ¿no? Mientras se trata de representación política, etcétera, pero cuando vamos a dividir las carteras, los bolsillos, ahí comienzan los líos. Y es correcto encontrar la fuerza del PC allí. Pero la cosa va más allá. Yo no creo que lo que esté en disputa en Chile sea un problema de desigualdad. Por supuesto que lo está a primera vista. El neoliberalismo chileno en Chile convirtió a la sociedad chilena en sociedad estamental. Ya ni siquiera de clases sociales, no hay manera de moverse, igual que la mexicana. Pero Marx usó otro concepto, que es el de explotación. Y es muy distinto a la desigualdad. No son los mismos. Termino. Explotación tiene que ver con las formas de vida. No solo con yo me quedo con una parte de la riqueza para realizarla de la manera igual que tú, yendo al supermercado a comprar más cosas. Esa es la fuerza de aquel concepto viejo. Hay que ver que en el siglo XX finales no hay explotación, hay extractivismo en la fuerza de trabajo, con una nueva tecnología. Por eso yo creo que el socialismo y el comunismo quedan como asignatura pendiente para el siglo XXI. Y ahora sí, una última. La clase obrera del proletariado. Esta es la gran aporía del socialismo en el siglo XX.
En el mundo de Marx, en el mundo de esa teoría que sigue inspirando, sigue dando vueltas, la clase obrera es central, no porque represente una fuerza de choque sindical organizada, es central por una sencilla razón, porque su emancipación trae la emancipación de todos, dice Marx, porque su emancipación está basada en su negación. Este es el principio, no en la formación de un Estado burocrático, estalinista, es un problema empírico. Las mujeres cuando luchan quieren ser más mujeres, los gays cuando luchan quieren ser más gays, los intelectuales cuando luchan quieren ser, los obreros cuando luchan no quieren ser obreros, no quieren ser obreros. Ese tipo de trabajo es odioso para cualquiera. Solo hasta que entendamos este hecho habrá otro tipo de izquierda. Y solo hasta que entendamos el grave problema práctico de esas organizaciones, la gerontocracia. No hay circulación de élites, no solo en el comunismo, sino en la izquierda. 30 años de Lula, fantástico Lula, pero igual podría haber un Lula de 25 años. Y todos los Kirchner llevan 30 años ahí, desde los años 90. No hay circulación de élites. No hay. Mosca no lo han leído. Si no pasa eso, esta izquierda, no sé. Bueno, gracias. Bueno, aún muy buenos días y es sumamente grato estar en este auditorio histórico, Narciso Bassols, que nos recuerda tantos eventos en la entonces Escuela Nacional de Economía y hoy Facultad de Economía. Pasó de la N a la F. Entonces es muy grato, y también el que en este segundo día de sesiones nos acompañen tantos jóvenes, ¿no? Lo cual siempre es reanimante. El día de ayer me interesa hacer un recuento porque se plantearon 5 cuestiones muy importantes, de manera muy sintética, nomás las voy a enunciar. Se plantearon el problema de la lucha de las libertades políticas. Pablo Gómez fue muy enfático en ese punto. El problema del tránsito entre la forma de constitución de un partido que estaba diseñado, formado, construido para cuadros con una serie de características, y la tensión de pasar a la forma legal, abierta, y las tensiones que creaba eso. Luciano planteó esta cuestión de un partido que no solo miraba a la clase obrera, sino cómo estaba anclado en los campesinos y cómo se genera una fuerza en el movimiento campesino con una gran penetración de las ideas comunistas. También se planteó el problema de alguna manera de la democracia interna, y luego Enrique, totalmente demostrándonos que la juventud dura más años de los que pensamos, planteó la importancia del futuro del comunismo para el siglo XXI. Quitar la nostalgia y pensar hacia el futuro. Y en esa parte se crearon un conjunto de preguntas de distinto tipo, pero yo creo que Ilan ahorita abordó una parte de estas preguntas
que justamente las sesiones que estuvieron pensadas así, en que se decía las historias del Partido Comunista. Y efectivamente se aborda y se van a seguir abordando las historias del Partido Comunista, pero en realidad las historias no solo del Partido Comunista, sino en este caso la historia de México en el siglo XX, que cobra cada vez una importancia crucial para por lo menos situarnos en este primer cuarto del siglo XXI, en este primer y quinto, dos décadas del siglo XXI, en una perspectiva distinta o capaz de enfrentarlo. Y en este sentido, parte de la temática que se anotó en la comunicación que yo traigo está relacionada justamente con este trabajo que se tiene que ir elaborando también. No solo es la historia del siglo XX, sino la segunda mitad del siglo XX, desde luego la primera mitad sigue siendo un campo enorme, pero en la segunda mitad del siglo XX y en este punto las luchas sociales, las organizaciones que buscaron abrir espacios en la sociedad mexicana, pues el Partido Comunista es, digamos, el centro, vamos a decir, de gravedad, el centro de gravedad sobre el cual va a girar el conjunto de problemas de la lucha en las formas de organización y la lucha de clases y la lucha política que se da en una gran parte del siglo XX. Es un actor esencial. Y al entrar a este punto, los trabajos que quedan para las generaciones presentes y futuras son enormes. Si tratáramos de diseccionar un poco el intento que también ya hizo Ilan en los aspectos más generales, si nos vamos a los aspectos más específicos, lo primero que tenemos que producir es una separación de las temporalidades, unas diacronías, y tener las líneas temáticas, los problemas históricos, historiográficos centrales. Si concebimos que el Partido Comunista efectivamente unificaba las ideas, encontraríamos no 3 sino 4 aspectos centrales. Para los comunistas, y ahí podíamos extender más amplio, integrados al Partido Comunista o girando en torno pro y en contra de él, eran 4 puntos: las ideas de la organización, desde luego, la organización, la acción y efectivamente el sacrificio. El sacrificio en el sentido de la militancia, la convicción. Estos 4 aspectos conviene empezar a revisarlos y revisarlos en lo que podríamos llamar una historia desde adentro, los que estuvieron ahí, lo que pueda recuperarse en memoria y en historiografía, y desde luego la historia que no vendrá de adentro, que será el conjunto de la historia. En ese sentido, va la comunicación en torno a Sergio de la Peña. Es una historia desde adentro de un intelectual articulado, académico del Partido Comunista, y que nos permite entender un tramo central en este corte de la temporalidad. Nos permite entender muy bien entre 1963 y el 88, atravesando por octubre de 81 la disolución. México y el partido, ¿no? Los dilemas que tiene aún con lo gelatinoso que es el concepto de izquierda y los comunistas en las transformaciones de México. Y de manera más específica podríamos divide 2 periodos muy claros: 64-76 y el periodo central que va a requerir muchísima investigación, 77-81-88. En este punto hay un trabajo que se hizo justamente poco antes de la muerte de él, una serie de entrevistas largas, un poco a la manera como hace la relación
en el libro de Ceremonia del Adiós, Simone de Beauvoir, ¿no? Frente a la inminencia del fin, es importante hacer el recuento. Y Sergio hasta en eso mostró una enorme generosidad, ¿no? Una generosidad excepcional. Dar cuenta, sabiendo que tenía el cáncer, un recuento sistemático desde su perspectiva de lo que había sido su vida política, intelectual, fundamentalmente en esos puntos se centró. Yo solamente retomo lo que corresponde a este periodo en 4 aspectos con contextos de él. Quiero informar que el texto, la transcripción original la va a tener ya Enrique porque la teníamos perdida, ¿no? Y la última vez que nos reunimos teníamos ese compromiso y finalmente ya está, ¿no? La transcripción, fueron más de 10 sesiones, entonces es un documento muy rico como memoria y fundamental. Pero acudimos en esta propuesta también, Enrique, no la propuesta de la nostalgia, sino la propuesta optimista de enfrentar el presente futuro. Es decir, la necesidad de revisitar este pasado, porque en ese pasado tenemos muchas pistas, reflexiones y propuestas de gran parte de lo que estamos nosotros. No porque se haya podido vivir, sino porque la reflexión enriquecida de un militante intelectual, orgánico y dirigente nos permitía ver el nivel de tensión y de discusión que se tenía en estos escenarios y que son, para los momentos de hoy, importante materia de reflexión. Son 4 aspectos que de manera muy sucinta voy a tratar de sintetizar. El primero es si está la idea y el partido y la organización tiene que tener una idea del mundo, una idea de la realidad, una idea capaz de unificar, convocar y generar a partir de ahí una propuesta, un programa, un conjunto de acciones por las cuales la gente que se integra está con profundas convicciones integrada. Había una preocupación central en él. Desde el tránsito que se da entre stalinismo y brauderismo, que está poco discutido en el caso también de México, ¿no? Y en el tránsito de la separación con el stalinismo y la apertura que tiene este partido, que ayer también se vio de manera importante, hubo una preocupación que tuvo Sergio constante, y era cómo en ese tránsito, en el dilema y la confrontación con el nacionalismo revolucionario y lo que significaba ahí el PRI, y aún lo que significa esa idea estatista en México aún hoy, y más bien hoy acentuado, es el problema de cómo la izquierda se sacude una noción profunda del Estado y puede superar una concepción estatista de pensar que el Estado lo puede todo, incluso desde la perspectiva del capitalismo, que el Estado lo puede más que el mercado. Y esta es una área de reflexión de Sergio que va a dar muchas pistas para la discusión política y para la discusión de la economía de México hoy inclusive. Los que lo conocimos y discutimos y tuvimos grandes sesiones con él, sabemos el énfasis que él ponía en el seminario del desarrollo del capitalismo en México, en el posgrado en economía, en este punto, ¿no? Y cómo la polémica ahí estaba justamente con los sectores proestatistas que incluso en esta facultad han tenido una tradición muy fuerte. Y para él la cuestión en el partido, si no se superaba esta noción del estatismo y se entraba de lleno a esta visión hacia la sociedad, hacia integrarse más a la sociedad, no iba a tener alternativas porque era una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza implicaba primero por trabajar de manera intensa en la formación en ese momento de los cuadros
en el partido en ir superando esta visión que de alguna manera era una herencia, el caso de México sobre todo vinculada al debate con el nacionalismo revolucionario. Y cómo teníamos, acuérdense que aquí estamos en el año 63, 64, incluso en su perspectiva de él, en toda la narración, cómo la llegada misma de Díaz Ordaz es justamente porque López Mateos y el gobierno de López Mateos ya no podía contener el nivel de movilización y protesta social que México enfrentaba, que venía intensificando desde 58, 59, se venía intensificando, y que el movimiento de liberación nacional de Cárdenas, ¿no?, canalizaba de una manera, pero que se tenía que situar el partido en otra tesitura. Y en esta contradicción, el régimen ve desde la perspectiva muy temprana, 63 más o menos, que tiene que haber una mano dura que significa justamente el Díaz Ordacismo. Porque parece que nos enfocamos más en el Díaz Ordaz a partir del 68 y no lo vemos de atrás. Don Gilberto Bosques, en una entrevista muy avanzada en su edad que le hice en su casa, aquí camino al desierto de los Leones, ya andaba en los 100 años, él comentaba que en el caso de Díaz Ordaz decía que lo sanguinario le venía de familia, del padre, al grado de que el padre justamente lo había reprimido a él cuando iniciaba sus primeras protestas de Chautla a Puebla, y reprimiendo a los estudiantes normalistas en Puebla en la época de Porfirio Díaz, era el jefe político, el padre de Díaz Ordaz. Entonces, don Gilberto ya ubicaba esa cuestión, y es muy interesante porque Sergio señala muy puntualmente cómo a partir de 63, ¿no?, el régimen vio la necesidad de endurecer y el camino era Díaz Ordaz. Sabemos lo que sigue en la historia. Entonces, lo primero era separar ese punto. El segundo aspecto que él aborda es la importancia en la transición 77 a 81, pero viene de atrás, de si el partido está preparado para una vía electoral y para una lucha por las libertades políticas en un orden distinto al que estaba constituida la formación. Yo ahora en la transcripción me encontré lecturas de él, de su transcripción, que hasta parecería que está viviendo los tiempos recientes. Voy a leer pequeños fragmentos para ilustrar el tipo de mensaje. Pensemos que esto es agosto de 1997, donde está en la entrevista, y señala lo siguiente: todos los partidos ahora están contenciosos muy fuertes por este problema, el problema de la transición. Se manifiesta de manera puntual cuanto al tipo de candidatos que puede haber, ciertos intereses o ciertos procesos, y no se llega al trasfondo. La dificultad de las eficacias que tienen que encontrar los partidos respecto a los problemas nacionales. Por ejemplo, el proyecto económico del PRD, el PRD 97, pues es un proyecto muy arcaico, con muchos aspectos que no va a poderse sostener. 1997. Creo entonces, desde la perspectiva de las posibilidades políticas, que son muy estimulantes, que la cuestión del PRI y el PAN terminarán unidos, y el PRD se tendrá que plantear si recluta a todo sin cuidar, o se plantea un proceso más depurado que estructure una línea política que supere el estatismo.
Termino esta cita con lo siguiente. Parte de los problemas del PRD es su indefinición, porque es claro desde que se crea que si la definición no es más o menos precisa, pues lamentablemente va a dejar una parte de la izquierda, la derecha se agrupará y el centro se agrupará, pero como el apetito es que se incorporen todos los desbalagados del Señor, pues entonces esto ha marcado de manera de pensar la política y de hacer la política. Y creo yo que va a ser difícil que dé un giro efectivamente. Ahí están absorbidos una cantidad grande de gente, incluso muchos que se van a quedar fuera de la perspectiva del PRI. Porque nació así el PRD, es decir, es parte de su estructura, de sus criterios básicos, y como partido eso es absorber cuanta gente se le ponga enfrente. Es interesante porque estamos casi a 23 años de distancia de esta reflexión y no tiene ningún reparo. Si la izquierda no supera esa condición, estaría ahí. Bien, me voy a ajustar el tiempo. Los otros dos puntos son una joya, no me voy a detener en ese porque no hay tiempo. Hay un análisis sobre el SNI tremendo. Yo espero que todo esto se va a publicar o se tendrá que dar a conocer de manera digital, pero también hace un balance de lo que significa el SNI en la destrucción de la vida académica de las universidades y la pérdida de su libertad. Y cómo eso va a traer consecuencias en la formación académica de los, en ese tiempo, futuros universitarios. Es demoledor esa opinión. Y el último punto que él entra a observar es el problema de que finalmente puede cambiar incluso la economía, puede cambiar la política, pero que el gran pendiente va a ser los cambios en la cultura, la resistencia a los cambios en la cultura. Y cómo en esa resistencia efectivamente es interesante porque en la condición que está, esta ya es en 98, poco antes de un poco del colapso de la enfermedad, es la última entrevista, él tiene un optimismo a cómo se tendrá que replantear los cambios para hacer fuerte las libertades políticas, las nuevas condiciones en que se tiene que plantear la cultura y cómo hay una perspectiva para el comunismo viéndolo en el cambio en su estructura de programa y de debate. Esta parte de la cultura, él le toca justamente vivir lo del cardenal de Guadalajara y le llama la atención cómo la crisis llega incluso al vincular a la iglesia con el narco. Dice, y ahí sí estamos frente a una gran crisis del régimen político-social mexicano. Bien, yo creo que estas cuestiones nos llevan a replantear el que efectivamente se va a tener que recuperar el trabajo a través de la historia, de todas las formas de historiar, ¿no? Esta historia, el tránsito del siglo XX, y entender en la disolución del partido en 81, en los debates que hubo entre 77 y 81, aquel famoso debate Dino-Reno, todo este asunto, una discusión que hoy va a cobrar particular importancia porque significó el que se transitara finalmente a un partido que se abocaba básicamente hacia la sociedad, a integrar y a experimentar la llegada a formas de compartir el poder. El problema del gobierno desde los municipios, los estados, y el problema del gobierno y la necesidad de que los comunistas transitaran a una experiencia de gobierno
y dónde iban a quedar las ideas centrales de sus planteamientos. Toda esta historia es una historia que nos tiene que motivar, y espero a los jóvenes los motive, a reencontrar en la historia, por lo menos reciente contemporánea, una investigación, una búsqueda de la explicación que nos contribuye a explicar y entender cómo situarnos en la problemática que está en este momento no solamente México y América Latina, sino en una situación de vértigo donde efectivamente la socialdemocracia, el caso de Chile es clarísimo, ¿no? En plena colaboración, ¿no? Ha topado, en el caso de Europa, hace un buen tiempo. También los proyectos foquistas agotaron un conjunto de posibilidades y también hay que atreverse a sostenerlo. Y se vuelve a plantear la importancia de un comunismo nuevo, o le podemos llamar cualquier forma. Ahí me ciño a la propuesta de Enrique, como se llame, pero se tiene que volver al énfasis a que no hay viabilidad para la humanidad en un sistema económico, político, cultural, depredador como el que tenemos. Ese es el punto central, y tenemos que hacer un programa que recupere la memoria interna, y aquí convocaría a todos los excomunistas y a los historiadores, economistas, etcétera. Se tienen que dejar cuenta de esa memoria, se tiene que registrar. Es importantísimo, no podemos dejar pasar el tiempo y que eso no quede como un registro de memoria que permita efectivamente construir una historia distinta. Eso sería todo. Gracias. Bueno, continuamos. Le damos la palabra ahora a Alejandro Rosado, quien fue militante comunista durante los años 70, es psicoterapeuta y crítico de cine en Guadalajara, y nos presenta el tema Los profesionales y la experiencia comunista de Ecatepec. Le damos la palabra, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias a Enrique Semo por la oportunidad de pensar los 100 años del Partido Comunista. A mí me toca más bien una contribución histórica, un testimonio personal, y que refleja lo que eran los profesionales del Partido Comunista, que es un núcleo que ya no existe. Es, por lo tanto, interesante para la historia este tipo de personajes que vivieron en el siglo XX, que lucharon, bien o mal, burocráticamente o no, en el comunismo. Voy a leer, porque iba yo a hablarlo, pero parte está integrado a un texto mayor que fue premiado recientemente en Jalisco. Entonces tiene un valor literario. Entonces lo voy a leer. Es decir, a la memoria de Emiliano Ramos y a la salud de Chicali Echeverría. Pocos como ellos. Y empiezo con un epígrafe cinematográfico, un poco largo, que dice: hubo una vez en el Japón feudal una aldea campesina que cada año, después de la cosecha, era saqueada por una numerosa banda de criminales que, fuertemente armados,
robaban su arroz, quemaban sus casas y violaban a sus mujeres. Los representantes del pueblo, desesperados por la situación, pidieron consejo al más anciano de la comunidad. Este opinó que fuesen a la ciudad a contratar samuráis para que los defendiesen. Los representantes replicaron que los guerreros samuráis despreciarían a los aldeanos, pues estos no tenían dinero para pagarles. A lo que el anciano les contestó: vayan con los samuráis hambrientos. Ellos sí prestarán sus servicios por un poco de sorgo en vez de arroz y por una cama sencilla. Este es el argumento de la película Los 7 Samuráis de Akira Kurosawa, realizada en Japón en 1954. Este es el epígrafe. Y ahora viene la narración. No viene a cuento explicar por qué me buscaban los agentes de gobernación. Es una enfadosa historia de mi militancia universitaria. El caso fue que sin empleo y ya sin motivación alguna para continuar con mis estudios en la universidad, me vi en la necesidad de esconderme un tiempo de la Federal de Seguridad. Era mayo de 1975 y habíamos vencido en Vietnam. El camarada Chicali, a la sazón principal operador del comité directivo del PCM en el Valle de México, se había hecho cargo de ocultarme en los momentos más delicados de la coyuntura que pasé alrededor del 1 de mayo. Un mes después, en junio, aquel gigantón de chaqueta negra asistió a una reunión de la célula Joliot-Curie de la Facultad de Ciencias, donde yo militaba, para comunicarnos ciertas directivas del partido. Al finalizar la junta, me apartó para decirme en privado que había concertado una entrevista con alguien que me quería conocer. La cita era para el día siguiente, jueves, a las 9 de la noche, en la cafetería Denis de la Avenida Insurgente Sur. Chicali me instruyó: se trata de una opción, no sé por cuánto tiempo, para evadir la vigilancia sobre ti. No hay duda que ya estás bastante identificado en la UNAM. Como te decía anteriormente, la universidad está repleta de agentes encubiertos e infiltrados en un titipuchal de organizaciones estudiantiles que han surgido. Sí, camarada, lo interrumpí, al ver que Chicali comenzaba a reprocharme de nuevo mis amistades ultras. No olvido lo que me señalaste acerca de los maoístas. Me he retirado de ellos por precaución. No me regañes más. Bien, Teco, era mi apodo. Bien, Teco, prosiguió ya sin insistir. Ahora vas a entrevistarte con un camarada especial. Ya le di tus señas particulares: jovenazo flaco, de cabello largo y una pinta de comunista que no puedes con ella. Me dijo riendo mientras me daba un palmadón en la espalda. Tú nomás llega al lugar y ordena un café. Él se acercará para que conversen. Te va a hacer una propuesta que deberás meditar. Ahí estaré mañana, le contesté. Gracias por todo, Chicali. Por única respuesta, me tendió su enorme mano y se fue. Al día siguiente salí de clases a las 7 de la tarde. Me sobraba tiempo, así que decidí caminar desde Ciudad Universitaria sobre Insurgentes hasta la esquina con la avenida Miguel Ángel de Quevedo, donde se ubicaba el restaurante de mi cita. Aunque llevaba casi 3 años viviendo en una buhardilla de San Pedro de los Pinos, sentía que esos rumbos de mi adolescencia, identificados en aquellos tiempos como la zona más transparente de la ciudad, aún eran míos. Una tenue llovizna
casi arrepentida de sí misma, humedeció mi cabello mientras recorría ese tramo sureño y arbolado de la ciudad. El cielo rociaba el atardecer con delicadeza, mientras decenas de estudiantes hacíamos la misma caminata hasta la zona de San Ángel. El sur del Distrito Federal era, sin duda, universitario. Entré al Denny's una hora antes de la cita. Conocía muy bien el restaurante. Me pareció un lugar demasiado pequeño burgués para la entrevista que sostendría con el misterioso contacto. Pero, en fin, sus motivos tendría mi futuro interlocutor para citarme ahí. Para facilitar mi identificación, me situé en una mesa frente a la entrada del lugar. Pedí un café y enseguida comencé a divagar. Andaba atribulado. En particular, temía que las pesquisas policíacas repercutiesen en mi familia, especialmente sobre Fernando, el mayor de mis hermanos, quien era extranjero. Sus antecedentes no lo favorecerían. Español, hijo de dirigente comunista exiliado a causa de la guerra civil desde los 3 años de edad, exiliado a causa de la guerra civil desde los 3 años de edad en la Unión Soviética, donde permaneció 2 décadas. Pendía sobre él, sin deberla ni temerla, un cuadro de persecución y posible expulsión del país, cuando solo era un ingeniero civil formado en Moscú, deseoso de trabajar y vivir tranquilamente en México. ¿Qué hacer?, se preguntaba mi pequeño Lenin interior ante las opciones que tenía. Renunciar a mi voluntad de una vida revolucionaria para entonces portarme bien, salir a estudiar al extranjero, desaparecer del mapa. La respuesta se me ofrecería en unos minutos sobre la mesa del restaurante, cual si me hubiesen servido unas enchiladas suizas. A las 9 en punto, un tipo fornido de aproximadamente 40 años entró al Denny's. Tras echar una ojeada panorámica al interior, se dirigió a mi mesa y con mirada de «¿Ya te ubiqué?», me preguntó: «¿Eres el Teco?». «Lo soy», le contesté con nerviosa parquedad, levantándome de la mesa y estrechando su gruesa mano. «Me llaman Emiliano Ramos y así quiero que me identifiques», dijo mi interlocutor con voz de toro. Se sentó enfrente de mí. Era un tipo de aspecto formidable, más o menos de mi estatura, 1,80, con perfecto rostro de rasgos rectilíneos, quijada cuadrada y musculosa, delineada por una barba espartana, oscura y bien recortada. La primera impresión que me dio fue su enorme parecido con Sean Connery, pero su etapa barbada, posterior a sus papeles de James Bond. La gravedad tonal de su voz reforzó esta asociación de mi cultura cinematográfica. Hablaba con un ligero acento extranjero que no distinguí de dónde provenía, de modo que el nombre tan mexicano con que se presentó era más bien un seudónimo, porque él, de paisano, no tenía mucho. Fue al grano. «El camarada Chicali me habló suficiente de ti. Dice que eres un militante 100% dedicado a las actividades del partido y que atraviesas por un problema de acoso policíaco. También asegura que eres buen orador, entusiasta e inteligente, bien preparado. Dime directo y sin falsa modestia, ¿es así?». «Nunca me he sentido lo suficientemente preparado», contesté, «pero en general considero que así soy», tal cual me describió Chicali. Sonrió ligeramente, el mínimo que se permitía cualquier espartano. Yo ni a mueca llegaba, estaba tenso. Pidió un café mientras me formulaba algunas preguntas acerca de mi vida, que contesté con cierta amplitud. Edad, 20, casi 21. Estudios en el Colegio Madrid. Medio de vida, poquitas clases particulares de matemáticas impartidas a adolescentes holgazanes. Militancia, 2 años en la célula Joliot-Curie
y en el Comité Seccional Universitario. También hablé un poco de la desmotivación total que sentía por mi carrera de física. Emiliano Ramos, muy serio, escuchó con atención. Luego, al dar el primer sorbo a su café, comenzó a exponer el motivo de la entrevista. Mira, soy miembro del Comité Central del Partido y participo en la Comisión Nacional Sindical. Me dedico a coordinar las actividades de los comunistas al seno de la clase obrera mexicana en todos los lugares donde tenemos influencia y donde nos proponemos crecer, especialmente en el sector metalúrgico y automotriz. Llevamos ya una larga trayectoria entre los ferrocarrileros. Hemos intentado, sin mucho éxito, volver a infiltrarnos entre los petroleros, gremio del cual fuimos expulsados durante el gobierno de Miguel Alemán, pero la represión del propio charrismo es tan brutal y sistemática que a duras penas hemos construido unas cuantas células. Con los electricistas hemos crecido gracias a las condiciones favorables que propicia el ascenso de la tendencia democrática del sindicato, pero donde tenemos más fuerza y nos interesa seguir influyendo es al interior de la industria minero-metalúrgica, rama que nos es afín por innumerables razones. De pronto Emiliano Ramos se interrumpió tantito y me preguntó a bocajarro: ¿conoces Ecatepec, el municipio mexiquense al norte de la ciudad? No, respondí con algo de vergüenza. Casi no conozco el norte del Valle de México. Bueno, continuó sin darle importancia a mi respuesta. Nuestro partido está resuelto a extender su área de influencia política en esa zona esencialmente proletaria. Hay cientos de industrias e inversiones crecientes de capital productivo, pero las condiciones de vida son desastrosas para las familias de los obreros. Es una región de abierta hostilidad, no solo a cualquier atisbo de lucha reivindicativa sindical, sino también a la existencia misma de sus habitantes. Por esos rumbos solo han pasado los dioses del mal. Las policías del municipio y de la entidad, fuertemente armadas, realizan patrullajes sistemáticos alrededor de las fábricas, las cuales están dispuestas de forma estratégica alrededor de un par vial llamado Vía Morelos, que comunica los parques industriales con todos los servicios de luz, transporte ferroviario, agua, drenaje y caminos pavimentados. Fuera de esa modernización de infraestructura, lo demás en Ecatepec son carencias desproporcionadas. Las colonias obreras son cenizos paisajes de casuchas sin servicios básicos, muy parecido en condiciones de insalubridad e higiene a lo que describió Engels hace más de 100 años sobre las circunstancias miserables de la vida de la clase obrera inglesa. ¿Lo has leído? Era Engels, fue lo primero que hice antes de ingresar al PC. Coincidí con Emiliano. Entonces podrás imaginar a lo que aquí refiero, prosiguió mi interlocutor. Pues bien, necesito un cuadro medio que esté dispuesto a irse de militante a Ecatepec. Esa es la razón de nuestra cita de hoy. Quiero reforzar lo poco que hemos construido en esa zona y crecer tanto en número de afiliados como en influencia política. Tenemos algunas células obreras, pero el partido no logra establecerse aún como organización dinámica e influyente en la zona. En especial, tengo mucho interés de entrar en contacto con los obreros metalúrgicos de Aceros Ecatepec, una empresa poderosa con más de 2.500 trabajadores. Yo estaba patidifuso. A medida que Emiliano Ramos describía aquel panorama, sentí como si estuviese llegando mi hora. Cada frase suya parecía emitida por un destino manifiesto que me apuntaba con el dedo índice hacia aquel mundo incógnito rodeado de una vaga épica arredrant. No se trataba tanto de mi salida de emergencia o la vía de escape inmediato respecto de mis perseguidores, sino el sendero que tarde o temprano tendría que tomar por cuenta propia. Cierto, la policía me orillaba, pero también me facilitaba un derrotero que de todos modos yo seguiría algún día. Era como si la tan mencionada lucha de contrarios fuese una ley tan precisa como aquella maravillosa
cuarta ley de Newton que descubrí durante mi adolescencia en los baños del Madrid y cuyo enunciado es la cuarta ley de Newton. La última gota siempre cae en el pinche pantalón. Nada más infalible. La verdad de uno siempre te alcanza, incluso cuando menos lo esperas. Esa desconocida zona proletaria al norte de la ciudad parecía necesitarme tanto como yo a ella. Además, la proposición de Emiliano era parte de la alternativa por la cual estábamos luchando. Fundir el pensamiento revolucionario con el sujeto mismo de la revolución. Lenin, pues. Dejar por fin el marxismo de café. ¿Qué opinas?, interrumpió Emiliano mis devaneos. Pues no esperaba esto que me propones, le contesté aturdido, pero me atrae poderosamente la idea. No, más bien corrijo. Emiliano mugió al mismo tiempo que encendía un cigarro. Retuvo el tóxico en sus anchos pulmones con la misma duración empleada por un cetáceo al retener el aire bajo el mar. ¿Y para qué específicamente me requiere el partido de Ecatepec?, le inquirí. ¿Cuál será mi función? Tendrías que hacer de todo, se sinceró Emiliano mientras arrojaba el humo del tabaco por sus fosas nasales. Igual que el dueño de un changarro, y perdón por la comparación, que abre su negocio desde temprano, barre, atiende, cobra, recibe mercancías, las carga, las acomoda, hace el corte y al final cierra. Quiero decir, el Partido Comunista en Ecatepec está desorganizado y sin claridad de perspectiva. Hay buenos camaradas, inteligentes y con dotes de líderes, pero apenas pueden con sus vidas y no tienen oportunidad práctica de ocuparse de la dirección política. Nuestra organización es pesada y lenta como un paquidermo. Las células obreras no terminan de cuajar, pues carecen de la visión que hilvane sus problemas inmediatos con el programa revolucionario del partido. Existe un comité seccional que pretende dirigir a las células de base, pero es inoperante, no tiene finanzas propias, no existe una efectiva comisión de prensa y propaganda, no se lee ni vende el periódico Oposición entre nuestros simpatizantes, cosa clave para relacionarnos con los obreros. El responsable de organización tiene un empleo mal pagado de 10 horas diarias, así que no dispone del tiempo para atender a los organismos de base. Y la secretaria general del comité vive en el sur y es maestra, así que igual, solamente puede desplazarse 1 o 2 veces a la zona. Por cierto, la secretaria general era la esposa de Sergio de la Peña. Y necesitas que haya alguien siquiera de medio tiempo dedicado a la construcción del partido, deduje de su exposición. No, dijo rotundo, necesito un camarada de tus características que se dedique de tiempo completo a levantar al partido allá. ¿En mis características? Sí, como las de un samurái hambriento. ¿Has visto la película de Kurosawa? Que si la he visto, exclamé por lo bajo, es una de mis preferidas. Soy asiduo asistente al cineclub de la facultad. Entonces me entenderás lo que necesitamos en Ecatepec. Un hombre joven que no tenga mucho que perder. Emiliano Ramos me miró con agudeza, que conozca la línea del partido, con experiencia comunista, que sepa organizar sus ideas y hablar con fluidez y claridad, que sea ágil para desplazarse sobre una mancha obrera inmensa que es un lodazal. Un lugar donde las calles son intrincadas, no están pavimentadas ni alumbradas y son inseguras. En ellas difícilmente encontrarás un árbol o un teléfono público que funcione. Además, a menudo tendrías que caminar grandes tramos, incluso de noche, pues el transporte urbano es muy deficiente y se suele interrumpir por los cotidianos atropellamientos de peatones. Estarías muy atareado.
O sea que 0 horas de ocio, comenté. Mira, Teco. Inclinó su cabeza hacia la mía como deseando confesar algo. He de ser muy sincero contigo, no solo porque me lo preguntas, sino por requerimiento político. Necesitamos a alguien que esté dispuesto a vivir allá y que se olvide de cualquier proyecto personal por un buen tiempo. ¿Por años?, pregunté. Por lustros, me respondió, como si me arrojase su café caliente a la cara. Reconozco que Emiliano me impactó. Todo lo que escuchaba de su voz profunda hizo abstracción de los demás ruidos del restaurante, las conversaciones banales de los clientes, las risas de las jóvenes meseras ajetreadas por las comandas de servicio, el tintineo de las cucharas al entrar en contacto con las tazas, el cambio de volumen del sonido de la calle mojada cada vez que se abrían y cerraban las puertas del establecimiento. Se trata, continuó, después de dar otra lenta fumada a su cigarro, se trata de una de las propuestas más serias que se le puede hacer a un revolucionario, convertirte en un cuadro profesional del partido, subrayó, por lo cual recibirías, desde luego, un sueldo modesto que apenas alcanza para maldita la cosa. Pero evitemos confusiones, no se trata de una chamba, ¿me entiendes? Esta no es una oferta de trabajo. Ningún desempleado aceptaría algo así. Nadie trabajaría las 24 horas del día a cambio de tan escaso dinero. Nadie elegiría gustoso un empleo con los riesgos que corre un comunista profesional y con las decepciones y derrotas que vas a vivir en caso de que aceptes. Además, casi nadie reúne la doble condición de estar capacitado para las tareas de dirección política y dispuesto a rifársela. Lo que te propongo es una opción de vida revolucionaria en que tu proyecto personal es idéntico al de la lucha comunista. No hay diferencia. Emiliano golpeteaba delicadamente con el dedo índice su cigarro sobre el cenicero y luego añadió: por supuesto hay momentos de descanso en que podrás dormir, pero tus sueños serán inquietas pesadillas, pues de tus decisiones mal o bien tomadas dependerá la suerte laboral y política de los compañeros obreros y sus familias. Se trata de algo radicalmente distinto a la vida individualista de clase media a la que estás acostumbrado hasta ahora. Allá vivirías bajo responsabilidades con consecuencias colectivas directas e inmediatas. Es muy diferente que tus rumbos sean del sur de la ciudad a que sean del norte. ¿Un infierno, quizá?, pregunté. Tal cual, admitió Emiliano. ¿Y por qué me lo propones a mí? ¿Porque Chicali te habló del problema que traigo con no sé qué agentes policíacos? No, porque Arnoldo Martínez Verdugo me habló de tu padre. Enmudecí. No creas que solo la Federal de Seguridad puede saber algo de ti, siguió diciendo ese hombre desconcertante que tenía frente a mí. En la comisión sindical hemos analizado tu situación y antecedentes. Según Arnoldo, nuestro secretario general, tu padre fue un enlace breve, aunque importante, entre nuestro partido y el de la Unión Soviética en la época de Khrushchev. ¿Cómo?, exclamé. Desconocía por completo ese vínculo. Creí que mi padre se había retirado de la lucha política. Un comunista se cansa de luchar y hace pausas, a veces largas, dice Emiliano, pero nunca se retira del todo. Me aleccionó como si fuera el Hemingway. Parece que la de tu padre fue una misión delicada debido a la necesaria discreción que se requirió, al grado de que el gobierno mexicano algo sospechó, pues encarceló a tu papá a su llegada de la URSS después del 20 Congreso, pero no se comprobó nada. Así fue, confirmé su dicho. Ocurrió en el 57, yo era un niño. Cuando estalló la huelga ferrocarrilera, mi padre estaba en la Unión Soviética, pues había localizado por fin a su hijo, mi hermano mayor, extraviado entre los niños de Rusia. Pero esa es otra historia, apunté. Solo sé que al llegar de Moscú, a mi padre lo aprendieron por sospechas de ser un agente soviético en México. De hecho, sí lo era, reparó Emiliano con ironía, pero no por intervenir en aquella huelga, sino por la renovación de los vínculos de Khrushchev con los otros.
Vaya, qué lío, volví a exclamar extrañado. También supe, añadí, que fue liberado gracias a los oficios de don Wenceslao Roses, el traductor del Capital. Gruñó por lo bajo de James Bond maduro. Eso no lo sabía. Pues ya tienes la nota exclusiva, le dije victorioso mientras sorbía mi segunda taza de café industrial. Bien, contestó Emiliano y retomando mi pregunta, puntualizó. Entonces, aunado a tus antecedentes familiares, que Arnoldo recordó, el camarada Chicali nos informó de tu situación coyuntural de peligro que favorece la propuesta que ahora te hace el partido. Necesitas esconderte y que te pierdan de vista los agentes de gobernación. De acuerdo, así será. Te esfumarás por un buen tiempo. Pero insisto, esto es más que un salvoconducto para huir de tu militancia universitaria. No es cuestión de coyuntura, sino de largo plazo. Me dijiste al principio que no andas bien en tu carrera. Así es, admití. He llegado a la conclusión que no tengo vocación para la física. Pues entonces considera esta proposición como un cambio de profesión cuyo examen es una vida difícil y carece de protagonismo. Ni diplomas, ni bailes de graduación. Aquí no hay vocación, ni siquiera para el sacrificio, como algunos compañeros afirman. Lo único que existe es una inaplazable pasión por hacer lo históricamente correcto entre las decenas de errores que cometerás y reveses que recibirás. En el Partido Comunista te haces hombre de verdad, porque con tu vida revolucionaria desafías la mentira capitalista y maduras lo que en ninguna otra vida de fama y éxito. Supongo que así debió de ser la extraordinaria experiencia de tu papá. ¿Y quién la conoce? Al final de cuentas, adivino que muy pocos. Sí, aunque, repuse, no estoy muy seguro de estar vivo, él se entusiasmase de escuchar este proyecto de vida para mí. Probablemente, me concedió, uno siempre desea lo mejor para sus hijos, y muy cierto también, la vida de un comunista no puede entusiasmar. ¿O acaso crees que a tu padre le encantó la guerra en la que intervino allá en España? Los comunistas no escogemos glamorosamente nuestra vida, sino que asumimos la decisión de lo que nos toca vivir. No elegimos una vida que nos agrade, más bien nos apropiamos de la que históricamente nos corresponde, por difícil que sea y con toda la entereza que nos posibiliten nuestras cualidades personales. Por eso le pedí a Chicali esta entrevista contigo, Teco, porque a pesar de tu joven edad, sé que algo comprendes de lo que te digo con la historia familiar que te traes. ¿O acaso crees que es coincidencia y libre albedrío que hayas ingresado al Partido Comunista Mexicano? Pero no creo en el destino, me creí anticipar. Yo tampoco, respondió Emiliano con un encogimiento de hombros. No hay nada escrito, mucho depende de la voluntad de los hombres, pero sí creo que el peso de la historia que cargamos cuenta también. De acuerdo, me tocaba a mí hablar en ese estupendo diálogo. Lo que no entiendo es aquello de que no es para entusiasmar a nadie este tipo de luchas necesarias. Entonces, ¿no hay esperanza? Buena pregunta, Teco, me dijo Emiliano cada vez más convencido de lo que aseguraba. La esperanza es la fase inicial de toda lucha revolucionaria. Es una etapa inocente de la historia, que por otro lado es bastante útil porque abre la perspectiva de todo gran movimiento, como el burgués del 1789 o el proletario de este siglo. Pero hemos cometido demasiados errores, tantos que hasta nuestras victorias se han convertido en amargas derrotas. El terror jacobino en Francia, el gulag estalinista en Rusia, han aplastado la esperanza. Y sin ir más lejos, hoy aquí en México vivimos un reflujo por las dolorosas derrotas sufridas en el 68 y el 71. Y si te das cuenta, casi siempre perdemos. De hecho, la izquierda pareciera que está para perder, como nos sucedió hace 2 años en Chile con la muerte de Allende. Sin embargo, incluso cuando perdemos, ganamos. Ahí está también el reciente e increíble triunfo de Vietnam.
Emiliano hizo una pausa más para dar otra gran fumada industrial. Se tomó su tiempo y su café. Luego resumió. No sé si me explique, Teco. Perdemos, pero somos invencibles. Por tanto, el motor ya no es la esperanza, sino la inevitabilidad de nuestra lucha. Creo comprenderte más de lo que imaginas, le respondí con sincera mirada. Entonces aquel canto tercero de la Divina Comedia se apega a lo nuestro. Así parece, celebró Emiliano mi respuesta. Solo que las puertas de tu infierno tendrán un domicilio propio, justo donde se hallan las esculturas de los indios verdes, la puerta norte del Distrito Federal que separa a la capital del Estado de México. A partir de ahí se pierde toda esperanza. ¿Y para cuándo me requieres en Ecatepec? De inmediato, contestó con el mismo filo del hacha con que había hablado en toda la entrevista. Supongo que necesitarás pensarlo, pero no te tardes. ¿Cuánto me pagaría el partido? Interrogué. 3,000 pesos mensuales. Acepto, contesté de bota pronto. Excelente, Teco. Eres generoso con la vida, respondió con su apenas insinuada sonrisa de samurái, mientras yo sospechaba que me había convertido en un irresponsable absoluto. Sacó pluma y papel y agregó: aquí te anoto mi teléfono para que me llames el próximo lunes. Fijemos una fecha para ir juntos a Ecatepec y te presente a los camaradas. Por cierto, agregó, tendrás que cortarte el pelo. Como supondrás, los obreros no pasaron por el movimiento del 68 y desconfían de los jóvenes greñudos. Te deberás ganar su confianza. Me imagino, coincidí con él. Sin problema lo haré. ¿Alguna otra pregunta?, me sugirió cordialmente. Sí, le dije. ¿Por qué me citaste en este lugar tan pequeño, burgués? Ah, exclamó. Porque es el tipo de sitios que precisamente no frecuenta la policía secreta. Se rió agudamente y satisfecho de su argumento. La Gandhi o el Ágora están llenos de vigilancia. Aquí, en cambio, no, porque precisamente la clientela es gente común y corriente de clase media. Nunca verás a un poeta radical, un intelectual marxista o un izquierdista callejero y fachoso en un VIPS, por ejemplo. Jamás imaginé ese criterio de mi interlocutor acerca de los VIPs y Denis. Jamás imaginé que ese criterio me fuera a ser tan útil en los siguientes años. Al finalizar nuestro diálogo, Emiliano Ramos preguntó a la mesera por los postres. Se decidió por un pay de manzana. Me ofreció cenar, que pidiese lo que se me antojase. Él invitaba. Entonces ordené unas enchiladas suizas, por favor. Bueno, muchas gracias. Quisiera añadir solamente una cosa. Estuve 5 años en Ecatepec, militando. Teníamos al principio 17 camaradas que eran miembros del seccional. 5 años después éramos 220. Cuando se legalizó el partido y participó en las primeras elecciones federales en 1979, yo creí que no tendríamos el menor éxito por la represión y las dificultades que siempre tuvimos ahí en Ecatepec. El partido tuvo alrededor de un 5% a nivel nacional, el Partido Comunista, de votación a su favor. En Ecatepec tuvimos 21%. Hicimos la hombrada. Un aplauso, chingado. Bueno, muchas gracias. Estamos sobre el tiempo de la siguiente sesión. Hay dos. Gobierno de México.